El aire estaba impregnado de expectación. Jerusalén vibraba con la presencia de miles de peregrinos llegados de todas partes del mundo conocido. Las calles polvorientas eran testigos de lenguas y acentos de regiones lejanas. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. El sol resplandecía sobre los muros de la ciudad santa, mientras los judíos celebraban la fiesta de las semanas, el Shavuot, una de las celebraciones más importantes en su calendario. Pero en el interior de una casa, en un aposento alto, un grupo de hombres y mujeres esperaban algo más grande. No estaban allí solo por la fiesta. Ellos esperaban el cumplimiento de una promesa. En señal de tu fe y compromiso, deja en comentarios esta frase: el Señor es mi luz y mi salvación. Bien, pues, continuamos. Habían pasado 50 días desde la Pascua, desde aquella noche en que su maestro fue traicionado, arrestado y crucificado. 50 días desde que la esperanza parecía haberse desvanecido en la oscuridad de una tumba. Pero luego, contra toda lógica, contra toda razón, la tumba quedó vacía. Él había resucitado. Se les apareció en varias ocasiones, caminó con ellos, les habló, comió con ellos y antes de ascender a los cielos, les dejó una última instrucción: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que esperaron. 10 días después de su ascensión, seguían allí, en aquel aposento alto, un grupo de aproximadamente 120 personas, unidos en oración, con un solo corazón, con una sola fe. No sabían cómo vendría la promesa, no entendían lo que estaban esperando exactamente. Solo sabían que cuando llegara, lo sabrían. Y entonces ocurrió. De repente, sin advertencia, sin previo aviso, el aposento alto fue sacudido por un estruendo, un sonido como el de un viento recio que llenó toda la casa. Era un rugido celestial, una fuerza invisible pero irresistible, un fuego que no quemaba, pero encendía los corazones. El Espíritu Santo había descendido. Sobre cada uno de ellos aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas. Y en ese instante, algo inexplicable sucedió. Sus bocas comenzaron a hablar, pero no en su idioma natural, sino en lenguas extrañas, palabras desconocidas, sonidos que jamás habían pronunciado. Era como si dentro de ellos se hubieran abierto compuertas de un río que no podían contener. El alboroto fue tal que la multitud en Jerusalén corrió a ver lo que estaba sucediendo. Miles de personas se aglomeraron, escuchando con asombro cómo aquellos galileos hablaban en los idiomas de sus tierras natales. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. ¿No son estos hombres de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Algunos estaban asombrados, otros perplejos, y no faltaron los escépticos que se burlaban diciendo: «Están borrachos». Pero entonces, Pedro, aquel hombre que una vez negó a su maestro 3 veces, aquel que había sentido el peso de la culpa y la vergüenza, aquel que lloró amargamente por su traición, se puso de pie con una valentía que no era suya. Algo dentro de él se había encendido, algo que lo hizo olvidar el miedo, la inseguridad, la duda. Alzó la voz y habló con autoridad. Estos hombres no están borrachos, como ustedes suponen. Lo que están viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Punto. Y entonces, con palabras ardientes, Pedro habló de Jesús. Les dijo que aquel a quien ellos habían crucificado era el Mesías prometido, que Dios lo había resucitado y exaltado, y que ahora, desde el cielo, había enviado su Espíritu, cumpliendo así su promesa. Las palabras de Pedro atravesaron los corazones como flechas de fuego. No era un discurso vacío. Era la verdad misma encarnada en sus palabras, llenas del poder del Espíritu Santo. La multitud quedó conmocionada. Muchos fueron presa del remordimiento, de la convicción, del peso de haber rechazado al Mesías. ¿Qué debemos hacer?, clamaron con desesperación. Y Pedro les respondió con la frase que cambiaría la historia de la humanidad: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día, 3,000 personas fueron bautizadas. 3,000 vidas transformadas en un instante.
3.000 almas que pasaron de la oscuridad a la luz. La iglesia había nacido, no con espadas, no con ejércitos, no con poder humano, sino con el fuego del Espíritu de Dios. Y desde aquel día, nada volvió a ser igual. Aquellos hombres y mujeres que antes temían ser arrestados, ahora hablaban con audacia. No les importaba el rechazo, las amenazas, la persecución. Algo ardía dentro de ellos, algo que ninguna prisión, ninguna tortura, ninguna muerte podía apagar. El viento que había irrumpido en aquella habitación cerrada no era solo un fenómeno natural, era un símbolo, un mensaje, un llamado. Y los hombres que, momentos antes, estaban confundidos y temerosos, ahora se encontraban de pie, con los ojos encendidos y los corazones latiendo con un fervor incontrolable. Algo en ellos había cambiado. La duda se había disipado, el miedo se había desvanecido, y en su lugar, una certeza absoluta ardía en sus almas. Dios estaba con ellos. Pedro, el pescador que había negado a su maestro 3 veces, fue el primero en dar un paso al frente. Su voz, que antes había temblado en la noche de la traición, ahora resonaba con una fuerza inquebrantable. Se dirigió a la multitud reunida en Jerusalén, miles de personas que habían venido de todas partes para la fiesta judía. Sus palabras no fueron planeadas. No tenía un discurso preparado. Hablaba con el fuego del Espíritu. Hombres de Israel, escuchad mis palabras. Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ha resucitado. Nosotros somos testigos de ello. Y lo que veis y oís hoy es la obra del Espíritu Santo, tal como fue prometido por los profetas. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las palabras de Pedro no eran solo un discurso, eran un terremoto en el espíritu de quienes las escuchaban. Miles de personas sintieron como sus corazones se estremecían. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban, otros levantaban las manos clamando por misericordia. Y ese día, 3.000 almas fueron añadidas al reino de Dios. Pero aquel despertar espiritual no se detuvo ahí. Era solo el comienzo. Los apóstoles, que antes se escondían por miedo a la persecución, ahora caminaban por Jerusalén con una valentía sobrenatural. Sanaban enfermos, resucitaban muertos, proclamaban el nombre de Jesús sin temor a las consecuencias. Y con cada milagro, con cada testimonio, la iglesia crecía, y crecía, y crecía. Los líderes religiosos estaban furiosos. No podían entender qué estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que aquellos pescadores, cobradores de impuestos y campesinos hablaran con una autoridad que estremecía a las multitudes? Intentaron detenerlos con amenazas, encarcelamientos y azotes. Pero era inútil. No estaban luchando contra hombres. Estaban luchando contra Dios mismo. Y entonces llegó el primer mártir. Esteban, un hombre lleno de gracia y poder, que predicaba con tal sabiduría que nadie podía refutarlo, fue llevado ante el concilio. Sus acusadores lo miraban con odio, pero su rostro resplandecía como el de un ángel. Y cuando lo condenaron a muerte, no suplicó por su vida, no renegó de su fe. Alzó la vista y vio los cielos abiertos. Veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, dijo con voz firme. Furiosos, sus enemigos lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Pero en lugar de gritar de dolor, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y con esas palabras murió con una paz sobrenatural, convirtiéndose en el primer mártir del cristianismo. Pero lo que sus enemigos no sabían era que, en ese momento, un joven fariseo llamado Saulo observaba la escena con atención. No lo sabía aún, pero Dios tenía un plan para él. Los cristianos fueron perseguidos con más furia que nunca. Fueron expulsados de sus hogares, llevados a prisión, algunos incluso crucificados. Y sin embargo, cuanto más eran perseguidos, más se multiplicaban, porque el fuego del Espíritu Santo no podía ser apagado. Y entonces, en el camino a Damasco, el perseguidor se convirtió en apóstol. Saulo, con cartas en mano para arrestar cristianos, fue derribado por una luz cegadora. Cayó al suelo, sin poder ver, y una voz resonó en su interior: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta lo cambió para siempre: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ese momento,
Saulo murió y nació Pablo, el más grande misionero del cristianismo. A donde iba, predicaba con un fervor que incendiaba ciudades enteras. Plantó iglesias, escribió cartas que hasta el día de hoy siguen transformando vidas y llevó el evangelio hasta los confines del Imperio Romano. Pero el precio de la fe era alto. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Pablo fue decapitado por orden de Nerón. Santiago fue ejecutado por la espada. Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Uno por uno, aquellos que habían visto con sus propios ojos el fuego de Pentecostés entregaron sus vidas sin temor, porque sabían que la muerte no era el final. Y así, la llama que comenzó en un aposento alto en Jerusalén sigue ardiendo hasta el día de hoy. El mismo Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles en Pentecostés está disponible para nosotros hoy. El mismo poder, la misma pasión, la misma transformación. La pregunta es, ¿arderás tú con ese fuego? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué opinas.